Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde para todos. Tarde de verano, se nota hoy que es un día bien de verano, ¿no? Con un sol a pleno, con algunas nubecitas, pero un calor bien de esta época del año, como lo habíamos anunciado con el pronóstico del tiempo en el día de ayer, que no iba a haber lluvias por unos días, así que a disfrutar aquellos que tienen la posibilidad de irse de vacaciones, de unos días sin lluvia y con mucho calor. Aquí estamos arrancando un nuevo programa, jueves 18 de enero ya, pasamos la quincena de enero, nos vamos rumbo a allá promediar el mes 1 del año. En este primer bloque, como todos los jueves, y agradecido porque podría estar de vacaciones ahora disfrutando con su familia, el licenciado Carlos Zubiri juega nuevamente con nosotros en su columna como es habitual todos los jueves. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? Calor, ¿no? No Está sé si lindo. dije bien, aquellos que disfruten de las vacaciones hoy está especial. Sí, sí, un clima ideal para estar de vacaciones, para estar en la playa, en los ríos, disfrutando del aire libre. De los bellos pasajes de nuestro país. Sin duda. Bueno, me ha traído un tema acá, bueno, dije, ¿en serio? Sí, ese es el título del tema. ¿La salud mental del presidente? Sí, vamos a hacer alguna aclaración. eh, no vamos a pretender desde acá hacer un análisis psicológico de Javier Milei, porque no lo conocemos más que a través de las actuaciones televisivas y más que de sus apariciones públicas, que no son material para hacer un diagnóstico de nadie, no solamente de él, pero eh, que se ha hablado mucho el día de la fecha, después de la presencia de él en Davos, se ha hablado mucho en muchos medios acerca de, bueno, qué pasa con la salud mental del presidente y cuáles son los factores que preocupan, porque bueno, estamos hablando de ni más ni menos que de un presidente de la nación. Yo no voy a hablar, te repito, no voy a hablar de él específicamente, lo que voy a decir y voy a plantear para que la gente pueda pensar, pueda reflexionar, pueda determinar con criterios algunos parámetros, cuáles son algunas características que tiene una personalidad sana, qué es lo que deberíamos esperar de una persona y qué es lo que deberíamos esperar de una persona con un nivel de inteligencia mayor, como debe ser un presidente o una autoridad que tiene a su cargo funciones directrices y ejecutivas del rango de un presidente de la nación, ¿no? Con esto me refiero a que estamos hablando de una persona con un nivel subjetivo mayúsculo, con una capacidad cognitiva especial, con un coeficiente intelectual que tiene que ser interesante, y con una plasticidad y una dinámica yoica en su personalidad que le permita tener como te dije antes, ¿no? La plasticidad suficiente para tener la creatividad de llevar adelante con ideas coherentes una nación. Yo no voy a hablar en términos periodísticos como se habló hoy, que se dijeron barbaridades de una persona que... Pero sí me permito pensar sin salirnos Se del... habló mal y bien, ¿no? Algunos... Se habló mal y bien. Lo que pasa es que uno ya nadie sabe, hoy es muy difícil determinar cuáles son las intenciones de los que hablan bien y de los que hablan mal. Lo preocupante es que ya hay gente que ha sido pro Milei, que ve con preocupación esto, porque hay ciertos parámetros de sus actuaciones que nos dan para pensar muchas cuestiones que son preocupantes, ¿no? Vamos a algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con las funciones psicodinámicas del yo. Una persona está adecuada, estable, tiene un panorama psicológico con un determinado bienestar, estamos hablando de una
persona donde sus instancias psíquicas, específicamente las funciones psicodinámicas del yo, tienen una serie de características que le van a permitir adecuar su personalidad a el manejo de su mundo interno y el manejo del ambiente. ¿Está? Uno de los puntos, vamos a analizar varios, uno de los puntos es la prueba de realidad. ¿Qué vemos en la prueba de realidad? Específicamente en la prueba de realidad lo que vemos es la capacidad que tiene el sujeto de distinguir entre los estímulos internos y los estímulos externos. Es decir, cuando yo estoy elaborando un pensamiento, hasta qué punto yo tengo claro si esto viene de mi interior o si es algo que en mí está reaccionado a partir de algo externo. Si yo tomo una medida porque vos me gritaste algo al oído, o si estoy sintiendo y elaborando internamente una idea construida por mí mismo, discernida por mí mismo, a los efectos de producir las consecuencias que uno busca, ¿no? También dentro de la prueba de realidad lo que se exige al yo es la exactitud de percepción. Es decir, que entre los pensamientos, las decisiones, los afectos y lo que se está percibiendo en la realidad haya coherencia. La exactitud de percepción, es decir, que podamos tener la capacidad de percibir con conciencia reflexiva y con una prueba de realidad, principalmente con un manejo interno de esa cuestión, que tenga coherencia con la característica de percepción. Por ejemplo, en la primera etapa del discurso en Davos él habló de que el mundo peligra en el mundo por la crecida del socialismo. Y el socialismo desapareció del mundo. Esto ya no se habla en el mundo del socialismo. Se habla de sistemas capitalistas con gente dentro o sistemas capitalistas con gente fuera. Es decir, bueno, establece una percepción. Para decir lo que dice él, por ejemplo, lo de China, lo de Rusia, no son países socialistas, Cuba. En China, China es el país que mayor cantidad de McDonald's existen. Es un país capitalista China. Tiene un sistema a partir del gobierno comunista, pero la salida al mundo es una salida capitalista. Cuando vos te acercás a China para hacer un negocio, no estás negociando con gente de izquierda. Es decir, la necesidad de producir coherencia sobre algunas cuestiones de percepción es una función psíquica fundamental. Otra cuestión importantísima, la ubicación temporoespacial, es decir, poder plantear conductas que tengan coherencia interna y que tengan relación directa en tiempo y espacio. Yo no puedo ir, para que vos tengas una idea, yo no puedo ir a Santiago del Estero en febrero con un traje de gabardina, o con un gamulán, como decíamos antes, o con una bufanda y un gorro de frío. Es decir, la ubicación en tiempo y espacio es importante, y es importante principalmente en la figura de un presidente cuando estamos hablando de una dinámica donde te van a evaluar idea por idea, coma por coma, y donde las cuestiones de tiempo y espacio son fundamentales. Estar ubicado en tiempo y espacio. Sí. Que las ideas sean novedosas, que las ideas estén fundadas, que las ideas tengan coherencia con los tiempos lógicos que se están produciendo, principalmente en un sujeto como nuestro presidente, que es muy renuente a ignorar la historia, con lo cual estas cuestiones de tiempo y espacio, o sea que el psiquismo es como una pelota blanda donde puede ir hacia atrás y hacia adelante a buscar ideas. Cuando vos tenés una negación de tu propia historia, que es un factor de ausencia de salud, es muy difícil la adecuación temporoespacial. ¿Cómo no reconocer la historia es un factor de salud? No sé si lo entendí bien. Tu personalidad y la mía, que están acá presentes para producir este programa, están atravesadas por nuestro presente y están determinadas por nuestra historia, nuestro pasado. Nosotros somos sujetos históricos. La gran diferencia o el gran discernimiento y esta lucha que hay epistemológica entre las ciencias netamente biológicas y las ciencias afectivas, subjetivas, es de que el hombre, para nosotros los psicoanalistas, los antropólogos,
El hombre es capaz de producir cultura, el hombre es capaz de producir una inteligencia, el hombre es capaz de romper con la biología y por ende tiene la capacidad de hacer uso de esa inteligencia, con lo cual eh, la adecuación en tiempo y espacio no es una cuestión biológica, no es una cuestión estrictamente metódica ni mecánica, sino que tiene que ver con una adecuación sobre una personalidad que es capaz de elegir en todos sus registros de experiencias que forman parte de nuestra historia. Yo muchas veces, a mí me han criticado, a veces hablamos con mi señora que ella ha hecho un curso de oratoria estudiando abogacía, y ella a veces me criticaba, escuchándonos a nosotros acá, me criticaba algunos míos, esos latiguillos, ¿no? Yo no tengo el como latiguillo. Yo me siento, a veces me siento muy inundado de ideas. De repente voy a hablar del vaso y se me aparecen 20 vasos en la cabeza. Entonces el EES es para retener segundos. Estoy hablando con vos, estoy pensando y estoy transmitiendo la idea a la audiencia y al mismo tiempo estoy pensando en algunas ideas asociadas con la idea que estoy desarrollando, a su vez vinculada a la historia, al momento histórico, a cuándo lo recordé, de dónde lo traigo, cuál fue la experiencia que me lo asentó. Es decir, hay un montón de elementos que están en juego en la hora de producir un pensamiento, cuando el pensamiento, te repito, es rico, es bien fundado, es creativo, es dinámico, tiene fluidez, tiene registros de inteligencia. Entonces de repente ese latillo es una forma de demorar Sí, algo que tiene que salir demorado. Tiene que salir demorado para que salga bien. Esto es fundamental en las cuestiones de ubicación temporoespacial. En un presidente es muy importante porque bueno, hay que estar ubicado permanentemente en temas de tiempo y espacio, ¿no? Los tiempos lógicos, la historia. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, para fundamentar los DNU, usó una frase de Frondizi, que Frondizi no la usó en tiempo y espacio que la usó él. Frondizi la usó sabiendo que lo venía a tumbar. Y él la usa en principio de un gobierno donde ya no hay más posibilidad de que haya un golpe de Estado. Donde los poderes están distribuidos en las empresas, donde ya las empresas no están peligrando de una crisis social. El poder está distribuido en las grandes empresas. Entonces, la seguridad del Estado está garantizada. Entonces, eso es una forma de estar desubicado en tiempo y espacio. Es muy serio esto, ¿eh? Es muy interesante. ¿Te acordás de la frase? No me acuerdo de la frase, pero era una frase que hablaba del apuro por tomar las medidas, Ah, sí, sí. que Frondizi en aquel momento lo hace vinculado al petróleo, porque él quería dejar planteado toda la política petrolera antes que lo vinieran a tumbar, ¿no? Y el DNU en realidad se demora, porque el DNU tiene un montón de análisis que hay que hacer, de 300 y pico de artículos, de los cuales muchos de ellos tienen serias dificultades dialécticas. Entonces hay que analizarlo, hay que evaluarlo. Fue desafortunado el dicho. Otra cosa, para esta cuestión de estar ubicado en tiempo y espacio lleva a otra cuestión dentro de este espacio de prueba de realidad, que es poder adecuar nuestras emociones en relación con los acontecimientos que están ocurriendo, ¿no? Yo no le puedo ir a decir en Davos al mundo empresarial más importante del continente que estamos peligrando por la cuestión del comunismo. Ni puedo ir a darle una charla sobre la historia de la economía en el mundo, cuando ahí están la gente que con mayor capacidad ha hecho plata en el mundo, ¿no? Es como si yo le voy a dar una clase de filosofía a Sócrates. Yo puedo ser un buen profesor de filosofía, puedo charlar con mis alumnos, puedo dar hasta una charla acá, pero ¿qué voy a hablar yo con Sócrates? ¿Qué le voy a explicar? ¿Cómo voy a explicarle yo en un espacio donde están la gente que de la forma que vos quieras son los productores más importantes en cuanto a producir ganancias, dinero y vida material? Le va a ir a explicar, le va a ir a plantear que estamos peleando por una cuestión de comunismo, cuando ellos saben lo que está pasando en el mundo, lo saben antes que nosotros, porque son los dueños del mundo. En Davos se juntan los dueños del mundo. O sea, hay que estar ubicado en tiempo y espacio, es fundamental. El punto 2 tiene que ver con el juicio.
Para elaborar algunos aspectos vinculados con el tema de juicio, es importante tener criterios de anticipación. Es decir, para que un juicio tenga una adecuación emocional, tiene que tener características de anticipación. La capacidad de anticipación es una función fundamental del psiquismo. Yo cuando voy manejando, esto lo hablo mucho con la gente que va a hacer el carnet de conducir, ¿no? Yo cuando voy manejando no puedo ver nada más que lo que pasa 10 metros delante de mi auto. Tengo que ver la rotonda que está a 1 kilómetro, tengo que ver el camino a tierra que viene al costado. Es decir, la anticipación tiene que ver con la ampliación del campo perceptual, la ampliación de la capacidad mental, para poder tener un juicio certero acerca de qué consecuencias o qué resultados puede tener la conducta que yo voy a tomar o la decisión que yo voy a discernir. Para evaluar todas estas posibilidades y estas variables que me permitan anticiparme para que las cosas que pudieran pasar a corto, mediano o largo plazo no ocurran, porque con la idea o con el desarrollo que yo he hecho con mi personalidad lo puedo evitar o lo puedo adecuar. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es importantísimo. En un presidente esto es importantísimo. La adecuación emocional. A ver, a veces los presidentes o los directivos de alto rango toman decisiones que a ellos no les afectan, que a ellos emocionalmente no les afectan, pero que afectan a un montón de gente sobre la cual no se anticipan, sobre la cual no piensan previamente a la hora de tomar las decisiones o a la hora de tomar algún tipo de medida. La capacidad de juicio. Bueno, regulación y control de instintos, afectos e impulsos. ¿Qué tan directa o no es la expresión de sus impulsos? Vemos a un presidente que tiene una predisposición a hacer uso de bravuconadas de carácter cuando se frustra. Esto no... A ver, los grandes monarcas y los grandes dirigentes de la historia del mundo, que muchos de ellos son grandes atorrantes, son grandes retóricos, son personas muy inteligentes a la hora de elaborar una oratoria. ¿Sí? Son grandes productores de oratorias, son grandes productores de hacernos aparecer que son grandes bondadosos o grandes personajes nobles de la vida, cuando en el fondo sabemos que su vida es vil. Ahora, esto es propio de una persona que está al mando de un país, de una región, de un organismo mundial. La regulación, control de sus afectos y los impulsos, ¿no? ¿Qué tan adecuada está o qué tan directa es la expresión de los impulsos? ¿Y cuál es la eficacia que tienen los mecanismos defensivos para que esos impulsos no aparezcan? Esto es fundamental. Si tomamos la campaña estuvo hecha sobre la vida impulsiva del presidente. Lo que pasa es que como presidente esto tiene que modificarse. Es que esto es como un auto. Si vos vas en un auto y tu papá es un impulsivo y una persona que toma decisiones actuando, no pensando, yo me bajo del auto. No sé qué haces vos. Sí. Bueno, acá no estamos hablando de un auto, estamos hablando de un país. De un país, sí. Las relaciones objetales. Las relaciones objetales, esto es fundamental, las relaciones objetales son las relaciones de pares, las relaciones sociales que una persona tiene. Yo te vengo diciendo a vos que dentro de las dificultades que tiene el hombre moderno es que tiene amplias dificultades para poder establecer relaciones sociales nuevas. Hay mucha gente que tiene amistades que vienen con coherencia y con fuerza desde la infancia, pero no hay producción de amistades nuevas. Sí. No hay creatividad para poder producir amistades nuevas. Hay que evaluar el grado y tipo de relación, si son primitivas, si son de apego, si son simbióticas. Lo que vemos que el presidente, digamos, no ha tenido una riqueza, por lo que muestra, no ha tenido una riqueza de sus relaciones objetales más allá de la vicepresidenta, más allá de la hermana. El objeto sanguíneo más cercano que tiene familia es la hermana. Aparece una novia un tiempo antes, que nunca sabemos bien cómo es, porque es gente del espectáculo, si esto es un montaje, si es una relación real.
Lo que sabemos es que sus relaciones vegetales no muestran una ductilidad y una. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver cómo se relaciona el hombre con el afuera. Si vos tenés una actitud noble, una prestancia, contemplanza, que tu persona o tu buena persona se plantea y se desarrolla en las relaciones con los demás, las relaciones son posibles, se enriquecen. Y acá tenemos esta perspectiva donde ni siquiera, digamos, él tuvo serias dificultades a la hora de conformar sus equipos porque no tenía la gente suficiente. Hoy hablaban algunas personas que no son de los grupos opositores, inclusive en los grupos, creo que en Nación, hablaban de que él tiene que salir a negociar algunas cuestiones de Estado, no hay anticipación, con otros grupos económicos y sociales y políticos, porque no tenía el cuadro suficiente, no estaba preparado para asumir. Había hecho una campaña que lo deja en el balotaje muy cerca de algo histórico, donde ya no tenía vuelta atrás. En esta empresa antikirchnerista terminan montando una posibilidad mayor para Milei y termina asumiendo con una regulación de toda su vida, todo su potencial yoico, con algunas dificultades importantes a la hora de planificar, de regular, de proyectar, de organizar. Entonces, de repente, las relaciones vegetales que son o parecen pobres, por lo menos lo que muestra, son un elemento que juega a la hora de. A ver, pensemos en. Yo me quedo hoy sin trabajo, o dejo de trabajar como psicólogo, me cansé. Y yo, a través de lo que han sido 30 años de vida activa en mi vida, más los que he vivido, y tengo un cúmulo de relaciones vegetales, de gente conocida, de gente querida, de gente con más confianza, con menos confianza. Es decir, uno en la vida uno en la vida no va generando dinero y material, va generando amistades, relaciones. Algunas son relaciones más profundas, otras son menos profundas, algunas son más desarrolladas, otras son menos desarrolladas, pero son necesarias para enriquecer el interior. Yo digo que un presidente de la nación debería tener las relaciones vegetales hiper desarrolladas. Yo hice una broma y la voy a decir de vuelta, se lo dije hoy a una persona que me preguntó sobre este tema, un colega, un hombre del área. Una persona que no tenga una vida activa amorosa, es muy difícil que pueda llevar adelante temas de Estado. Porque casualmente la vida amorosa tiene que ver con, primero, es una relación de objeto, es una relación con otro, es una puesta en escena de lo que yo soy capaz de dar por otro. Es una actitud política también. ¿Sí? Yo lo dije con otra ironía, ¿no? Pero, para que la gente lo entienda, pero es muy difícil una persona que tiene una vida afectiva, corta, rígida, ensamblada a lo puramente sanguíneo, como si fuera una especie de clan familiar, que tenga la posibilidad de crear una política de bienestar para todos los que no somos sus familiares. No estoy hablando de Milei, estoy hablando en general de lo que debería ser el perfil de un presidente, ¿no? La gente que saque sus conclusiones, que vea las actuaciones. A mí me preocupa porque veo Y bueno, pero lo que venía atrás, lo que estábamos, lo que teníamos, y los años, y Está los bien, pero fracasos. hoy tenemos esto. Claro. Y esto es lo que hay que sostener durante estos años para que la Argentina tenga el rumbo que tenga que tener. Otro tema, el proceso de pensamiento, que es otro elemento del yo. Es decir, cómo se articulan los pensamientos en una persona. Voy a ser autoritario un ratito. A veces me gusta jugar al autoritario. Una persona que ha pasado seriamente por la universidad tiene que tener sí o sí un cambio intelectual. Y tiene que tener sí o sí un bagaje importante de recursos lingüísticos para poder
traficar la información y los pensamientos como si fuera un elástico. Voy para acá, vengo para acá, voy para acá. Es decir, yo tengo serias dudas de aquellas personas que pasan por una institución educativa de ese nivel y no modifican esas cuestiones. Por eso digo, los procesos de pensamiento hay que evaluar memoria, concentración y atención, capacidad reflexiva, capacidad de reflexionar, capacidad de pensar, de crear pensamiento, crear ideas, la capacidad de conceptualizar. Una cosa es tener una idea, otra cosa es saber pasarla a un concepto, para que te entiendan. La capacidad de conceptualizar es todo un proceso de inteligencia. Hay mucha gente que tiene las ideas en la cabeza, geniales, pero que las tiene que conceptualizar, tiene serias dificultades. Bueno, el presidente dijo en campaña algo y lo está llevando a cabo, ¿no? Sí, eso es por ausencia de pudor. Pero es muy concreto, no es abstracto. Dentro de los procesos de pensamiento están los pensamientos abstractos, que tienen que ver con pensamientos creativos, con ideas metafóricas, donde hay cierto romance lingüístico, donde se puede, hasta se podría haber dicho de otra manera lo que se iba a decir, aunque la gente ya está más precavida, pero fue muy concreto. Fue muy concreto. Yo no quiero esta gente, no quiero esta política, no quiero esta cuestión, no quiero esto, no quiero... Bueno, y fue eliminando, lo cual termina siendo muy cruel. Todos tenemos un lado instintivamente bajo, pero nuestro yo se encarga de que eso parezca lo menos posible. Este hombre lo destapó el primer día. Por eso hablamos de un perfil que preocupa, porque un presidente debería tener algunos filtros, o todos. ¿Sí? Sí. Frondizi decía alguna vez que y algunos filósofos lo han dicho también, que el mundo de la dialéctica es el mundo de dialogar con otros para que otros tomen decisiones que creen que son propias, pero que son del otro, producto de la conversación, sin que ellos se den cuenta. No se puede ser directo, yo no puedo ir con lo real, ¿sí? A veces es producir una forma de ideas donde el otro pueda decidir o pueda pensar a partir de lo que está hablando conmigo, pero no que yo vaya con un cuchillo y lo perfore en el centro del abdomen. Eso es doloroso. Y si yo no puedo prever el dolor de ajeno, es muy difícil que yo me pueda ocupar del otro. Y en el perfil de un presidente, la ocupación por los otros tiene que ser un perfil fundamental. No tiene que tener miedo de ser tildado socialista. Lo social, cuidar al otro, es un elemento esencial de la vida. No es un tema político, de política partidaria, es un tema de responsabilidad civil de cualquier ser humano. Está dentro de la definición de salud mental. La capacidad de cuidar a otro, la capacidad de ser responsable de los actos propios, ser partícipe de los actos propios y las ideas propias para poder cuidar a otro y poder ocuparse de otro. Bien. Te escuché con atención todo esto. Bueno. Me hubiera gustado un ejemplo más, pero ¿Sobre qué? sobre este tema. Ejemplo, ¿no? No quiero caer demasiado sobre algunas cuestiones que hemos estado viendo, pero bueno, yo creo que la gente piense sobre esto. ¿Eh? Por ejemplo, hay un punto que es muy interesante que se llama regresión adaptativa al servicio del yo. Cuando yo estoy hablando de algo, me doy cuenta de un gesto y regreso a otro punto porque me doy cuenta que no puedo ir por ahí porque yo lo hago cuando doy clase esto, o cuando doy una charla en una conferencia. Por ahí estoy hablando, veo a la gente del público, veo un gesto y salgo de ahí y me meto para acá, y con una idea, y salgo por otra idea, apaciguo esa idea, modifico, voy por otra teoría. La capacidad regresiva adaptativa al servicio del yo, es decir, la relajación regresiva de la agudeza cognitiva para poder elaborar una idea que si iba por el lado donde estaba o donde estaba planteado, podía llegar a generar otro tipo de impacto en el discurso. Para eso hay que ser muy inteligente. No se puede ser todo el tiempo frontal, ¿no? A ver, la gente común, nosotros que estamos acá esperando cosas de nuestros políticos, no podemos estar todo el tiempo escuchando pálidas, ¿no? A mí no me puede decir, espera 6 años que vas a estar bien, ¿no? Porque uno necesita planificar cosas, necesita hacer estudiar a sus hijos, necesita
poder acomodar su vida un poquito mejor, necesita hacer algún progreso. Ni hablar el que no tiene alternativas de este tipo, de esta característica, el que está tratando de subsistir simplemente o el que está tratando de sobrevivir. ¿Cómo hace para esperar 6 años? Entonces hay cosas, digamos, a la hora del pensamiento, a la hora de plantear las ideas, que hay que tener muy en cuenta y que deberían, te repito, ser funciones esenciales de un psiquismo de un presidente. Lo has analizado al presidente. Hace tiempo que a mí me gusta mucho hablar del psicoanálisis en la política y en lo social, porque tiene muchas cosas, muchos ribetes más. Yo te diría que es uno de los pocos lugares éticos donde todavía se pueden hablar cosas. La barrera frente a los estímulos. Ahí hay que medirle el umbral para los estímulos. Es decir, cuál es el umbral donde los estímulos afectan al sujeto y reacciona. Ahí se observa, por ejemplo, la eficacia en el manejo de la estimulación excesiva. Es decir, frente a cierta estimulación excesiva, si aparece o no aparece una reacción que puede ser excesiva. Después de todas las críticas que se hizo después de Davos, el presidente se puso a tuitear en el tweet y a responder, vos sabés que el tweet de él lo maneja él personalmente. Sí. Cosas que sin mucho sentido. Es decir, un presidente de nación tiene que tener otro tipo de... Bueno, ¿cuál es el umbral de excitación donde él pierde el perfil de su yo y aparece lo más impulsivo? A juzgar por algunas cuestiones parecería ser un tiempo muy corto. Para un hombre de Estado, eso es, no quiero decir peligroso, pero es Sí, algo que no te iba a debe, preguntar, no debe- y sí, porque, ¿sabe qué dijo hoy un periodista que escuchaba, no me acuerdo de qué radio? Dice, si este hombre fuera el que tiene la botonera esa que tienen los rusos o los coreanos, ¿podría ser presidente? ¿Sabe la audiencia que nos referimos con botonera, ¿no? Sí. El coreano este del norte, nunca me acuerdo si es del norte o del sur, que dice que va a apretar un botón si lo siguen Tienen todo molestando. el poder. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si Argentina tuviera misiles teledirigidos? A ver, se toman decisiones muy importantes en un lugar de Estado. No estamos hablando de la dirección de una escuela, que también es muy importante y que también debería tener este tipo de rasgos, ¿no? Pero acá estamos hablando de la presidencia de la nación, del destino, del padre de todos nosotros, por 4 años. Función autónoma, otra función importante. El grado de libertad a partir de todo este interjuego de posibilidades que tiene su psiquismo. ¿Cuál es el grado de libertad real? ¿Sí? Cómo a partir de cierto deterioro de ciertas cuestiones primarias o secundarias puede el psiquismo seguir sintiéndose libre. Él tiene una definición de libertad que es muy arbitraria, que no tiene que ver con una definición de libertad a partir de lo que significa la libertad íntima del sujeto. Él no entiende la libertad como se entiende en filosofía o en psicoanálisis. En la libertad definida por Milley no está la presencia del otro como límite. Él habla de libertad de mercado. Esta agua vale 5 pesos. Si Mir la puede pagar, que la tome. Si no la puede pagar, que se muera de sed. Pero todos tenemos libertad para comprarla. Claro, pero tengo que generar los recursos para que Mir también la pueda comprar a partir de su IRI. Porque es social. No te puedo dejar a vos morir de hambre o de sed. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Bueno, él no quiere que exista el Estado. Claro, la idea de libertad es una idea, es un libertinaje donde los organismos mundiales, que son voraces de negocios, se están frotando las manos después de todos estos discursos. Bueno, ya hay varias reuniones Bien. de gobernadores, ¿no? Perdón, otra función sintético-integrativa. No quiero hablar de política, quiero seguir hablando de psicoanálisis. En la función sintético-integrativa, ahí vemos los grados de reconciliación de las incongruencias. Es decir, yo puedo tener incongruencias, pero puedo tener los recursos para volver hacia atrás y buscar la forma de reconciliar esas incongruencias. Mirá, yo voy a hacer una declaración pública. Uno erra en el consultorio muchísimas veces, pero a veces la repetición del paciente de lo que nos trajo y no lo supimos interpretar, la repetición nos trae de vuelta la cuestión. Entonces a veces yo lo digo, esto usted ya me lo dijo y me lo dijo así, yo en ese momento no me di cuenta.
ahora lo plantea y yo lo veo así, allá, uno reconcilia las incongruencias, todos tenemos incongruencias. La salud mental no está provista de todo congruencia, de toda una estética de la perfección. Somos imperfectos, somos fallidos, somos incongruentes. Lo que sí tenemos que tener es un mecanismo de reconciliación de las incongruencias, de reparación. La reparación es una función yoica fundamental. La capacidad de reparar. Todos tenemos una vida impulsiva. Todos tenemos una vida que puede no ser coherente. El tema es si tenemos o no la capacidad reparatoria. Son funciones. Un presidente la debería tener. Aparte de la función reparatoria, contribuye a la cuestión de la anticipación. Como yo tengo capacidad reparatoria, como yo soy incapaz de sentir falta de crueldad, soy incapaz de sentir crueldad, digamos, jamás me voy a anticipar a cualquier medida que no sea reparatoria, que no sea para reparar al otro, al objeto. ¿Sí? En todo caso hay otros mecanismos también para poder hacer esto, ¿no? ¿Y cómo lo ves vos? ¿Que es en el psiquismo es de volver para atrás o de seguir para adelante? No, sigue pegándole para adelante. Otra cosa, cuando vos no reconcilias las incongruencias y para adelante, no tenés aprendizajes. No aprendés de la experiencia. No aprendés del suceso, no aprendés de la dinámica psíquica que produce el hecho incongruente reflexionado. Entonces no aprendés. Vas primarizando tu psiquismo cada vez más. Si vos sobre todo lo que vas produciendo incongruente no tenés aprendizajes, no tenés tiempo transitivo para aprender, vas primarizando la personalidad, te vas haciendo cada vez más primario, cada vez más impulsivo, a ver, para los biólogos, los amantes de la biología, cada vez más animal. Nosotros lo diferenciamos por la inteligencia del animal, por la capacidad reflexiva, por la utilización de un discurso, de una palabra. Si vos te vas primarizando, vas perdiendo todas esas capacidades. Y por ende, todo lo que vas haciendo es mucho más impulsivo, mucho más animal que reflexivo. ¿Mm? Comprendido. Bueno. ¿Hay más? Hay más, pero bueno, con eso estaríamos más o menos... Creo que ha quedado muy claro, ¿no? Claro, ¿no? El análisis. Este es un tema que yo lo vengo analizando, lo vengo estudiando desde la campaña. Porque me alarmó, ¿sabes qué me alarmó de todo esto? A mí me alarmó mucho la epistemología o ese germen que está en todos nosotros, que nos conectó con eso de Milei, para que lo llegáramos a elegir, ¿no? Que es eso que hizo eco introyectivo de él en mí, para que yo lo elija a partir de esto que me propuso, que seguramente está en mí también. A ver, los procesos identificatorios, que son los que terminan eligiendo cualquier persona, un amigo, un padre, un presidente, ¿qué es la identificación como mecanismo defensivo del yo? Son el análisis de las cualidades, tanto consciente como inconsciente, de las cualidades del objeto, de las cualidades del otro, que se puedan identificar, que se puedan asimilar a mi persona, que puedan ser propias, y en la elección del personaje, ¿no?, las tomamos como propias. Entonces, ¿qué le pasó a la gente, o qué tiene la gente, o qué tuvo la gente en este tipo de elección? Y por ahí tiene que ver con lo que venimos planteando en este programa desde que empezamos, con una caída de la subjetividad, una caída de la vida reflexiva, y una imposición hostil de las ideas. Hace un tiempo di en Escucha y Palabra una charla sobre la epistemología de la imposición. Y hacía un análisis de cómo lo impositivo, como imposición, como cosa irracional, se impone en todos los ámbitos de la vida. En la justicia, en los hospitales, en la salud, en la educación, en un aula, en una relación humana, en una amistad. Y un análisis de varios lugares donde la cultura de la imposición es lo que predomina. Bueno, esto bajando del presidente a todos los que tienen que gobernar o estar en cargos altos, les puede pasar lo mismo, ¿no? Seguro. Me gustó escuchar a periodistas hoy que hablaban de la ausencia de pudor, vergüenza y... ¿Nos escucharán a nosotros? Gente de Buenos Aires, ¿eh?
Yo sé que en Buenos Aires se ve este programa, ¿eh? En SAP lo ven. Eh, la ausencia de pudor, vergüenza y culpa, ¿no? Para poder llevar adelante una vida decisiva sin todos estos recursos, no tenés que tener pudor. Te digo más, hoy, evaluando el discurso en Davos, me daba pudor ajeno, me da vergüenza ajena, porque eh, es mi presidente, es mi representante y me hace tener vergüenza ante el mundo. Inclusive su forma desalineada, es como que, es como si, mira, yo me acuerdo un maestro mío de la vida que fue Néstor Benfato. A Néstor no le gustaban los discursos y él le gustaba estar con los amigos en el bar cuando hacíamos el oro blanco. Entonces me decía, ¿vos estás bien? Sí, andá a dar el discurso de... Yo era vicepresidente de él. Me mandaba a mí a dar el discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el representante en ese momento del club tenía que representar al club. Y él sabía que a esa hora no era para discurso. Divino, Néstor. Era inteligente hasta momentos irracionales. ¿Esta gente será inteligente en momentos irracionales?